Acá nos llegó nuestro pan con chorizo, nos pedimos uno de los más tradicionales. Uf, miren como ese queso que se ve ahí. ¡Wow! Esto se ve increíble. Estoy impresionado de los precios en este lugar. Si tú eres argentino y estás viendo este video, déjame aquí en los comentarios si es porque los precios en Argentina están vueltos locos. Vamos a probar a ver qué tal. Muy bueno. O sea, increíble. Qué vaina tan buena. Buenos días, viajeros, en otra edición de videos en Buenos Aires. Como lo leyeron en el título, vamos a probar de todo lo que se nos atraviese en las calles de la ciudad de la furia. Creo que este es uno de los videos que más disfruto, a pesar de que no en todos salgo, porque hay lugares en los que me da un poco de miedo comer, como la India. Argentina no es el caso. Sé que hay cosas muy ricas y hoy se va a probar lo más que se pueda. Nos vinimos al mercado de San Telmo para empezar este recorrido gastronómico. Nos dijeron que aquí, miren, se pueden conseguir cosas muy tradicionales, muy típicas. Y es un mercado que además tiene desde 1897. Vamos a ver qué tal este lugar. En este primer pasillo, lo que más se ha repetido son negocios de dulce de leche. Ya saben que, bueno, el dulce de leche es religión acá en Argentina y hay todo tipo de productos, desde los untables, alfajores, de todo un poco. Aunque como nosotros no hemos ni desayunado, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a adentrar en este mercadito que a buenas y primeras se me parece como el mercado de San Miguel en Madrid. Está en súper donde lindo. uno puede estar tapeando, ¿verdad? Sí, está súper lindo. Yo me imaginaba un mercado más local de verduras y tal. Se ve que es bastante Debe haber turístico. como puesticos para comer, pero no, es netamente de comida. Amor, ¿te provoca un Fernet con Coca-Cola? No, Valerie tomó no un me poquito de más malinterpreten. ayer. No me malinterpreten, sino que el vino argentino es muy bueno. Y ayer nos tomamos unas sólidas 9 botellas de vino. Entre 7 personas. Sí, no lo hagan, no lo recomiendo. Tomen vino, pero no en esas cantidades. Ah, mira, también es mercado, sí tiene. Yo Sí, decía hay. ya. Pero mira, aquí ya están las milanesas listas para el sartén. Qué rico, qué rico. Tengo hambre ya. ¿Vos tenés ganas de chori? Siempre. Come mucho pan con chorizo acá. Y eso es con lo que vamos a empezar esta degustación. Por supuesto, la foto de Maradona ahí en el medio. Y miren, acá pueden ver un pan con chorizo. Ya vamos a buscar un huequito y nos pedimos uno. Miren esta delicia, me dieron acceso a la cocina. Acá están preparando todos los chorizos. Una pregunta, ¿estos chorizos son de cerdo o de vaca? Tenemos de cerdo y esto que es mariposa es de cordero. De cordero. Uy, qué rico. Miren, todo además súper limpiecito. Acá en la mitad del mercado. Acá nos llegó nuestro pan con chorizo, nos pedimos uno de los más tradicionales, mire, le pedimos que nos los picaran en la mitad para compartir, se ve delicioso, solamente tiene como un chimichurri adentro y el chorizo. Y vamos a probarlo primero sin las salsitas que me dijeron que están espectaculares y luego con la salsa. ¡Wow! Este lugar no está lleno en vano, o sea, de verdad, qué producto tan bueno. Y por supuesto, estamos en Argentina, hay que acompañar nuestro pan con chorizo, miren, con un Fernet con coca. La bebida más tradicional es un licor hecho a base de hierbas que se consume mucho, especialmente en Buenos Aires y Córdoba. Y aquí vamos. Lo probé por primera vez en la boda de Mateo y Lizana y esta es mi segunda.
Es refrescante, es como tomarse un mate con alcohol, algo así, porque es un licor que se me parece un poquito a la mamajuana de República Dominicana. Tiene como bastantes toques a menta, como a manzanilla y obviamente el alcohol. Y bueno, con coca, súper refrescante. Nos llegó la cuenta, 20.000 pesos argentinos, que vendrían siendo aproximadamente unos 18 dólares si lo cambiamos al dólar paralelo, o unos 20 dólares si lo cambiamos al oficial, por un pan con chorizo, el fernet con coca y las 2 agüitas. Me parece un poquito costoso, pero bueno, así está toda Argentina y esto está espectacularmente delicioso. Y una de las comidas más emblemáticas de Argentina es la empanada. Aquí hay muchas, me imagino que todas tienen diferentes rellenos, ya vamos a preguntar y pedir algunas. Aquí podemos ver los precios, 2 empanadas más un agua por 9.600, que vendrían siendo como 8 dólares. Y luego por acá están los sabores: carne cortada a cuchillo, carne salteña, pollo, jamón, cebolla y queso. Uy, se ve buenísima. Bueno, vamos a ver cuáles nos recomiendan. Locro también. Esto me dijeron que es súper tradicional. Honestamente no sé ni qué es. ¿Será esto? Así que lo vamos a pedir también. ¿Esto será el locro? No sé, esto se ve extraño, se ve como un bollito. Vamos a ver. Ah, pero tienen hasta guiso de lentejas, humita en chala, arroz con leche. Arroz con leche. A ver. Y miren qué delicia como sacan todas las empanaditas del horno ahí. Wow. Miren, llegamos al lugar que dijeron que eran las mejores empanadas de todo el mercado. Se llama El Hornero. Estas son las 2 empanadas que pedimos, una frita y la otra horneada. Esta es con carne salteña y esta otra tiene albahaca, mozzarella y tomate. Ok, voy a comenzar con esta por acá. ¡Qué bueno está! Me encantó. Miren, tiene ajoporro. Y el ajoporro le da un sabor tan rico. O sea, esto está divinísimo. Amor, déjame un poquito, por favor. No. O sea, tiene mucho sazón el guiso. La carne está suavecita. El cebollín le da un toque impresionante. 10 de 10. Ahora voy con esta otra, que nos dijeron también que es bien tradicional. Siento que me estoy comiendo una pizza, pero mejor, como repotenciada. Wow. Ahí se vio cómo se estiró ese queso, qué delicia. No, esto está. Qué delicia. Me encantó. Ahora nos pedimos un humita en chala. Nos dijeron que este es un plato tradicional al norte del país, en las regiones como de Tucumán, Salta, Jujuy. Y básicamente es una comida a base de maíz molido, también tiene cebolla, leche y otros ingredientes más, condimentos que no me acuerdo. Pero parece como un bollito a simple vista en Venezuela o como un tamal en México. No estoy diciendo que sea lo mismo para que no vayan a salir por ahí, solamente es la impresión que me da antes de siquiera abrirlo. Bueno, vamos a proceder a quitarle la hoja de la mazorca, que es con la que lo hacen. ¡Ay! Todavía me queda el tenedor y se ve que está blandito, así que no voy a necesitar el cuchillo. Vamos a abrirlo por la mitad, a ver si... Uf, miren como ese queso que se ve ahí. ¡Wow! Esto se ve increíble. Me sabe como un bollito de maíz, pero está mucho más aguado. O sea, tiene una
con textura un poco más como gelatinosa o, sí, aguada en líneas generales, pero está bastante condimentado y tiene un queso que se ve que no solamente va como en la mezcla, sino que además se lo ponen aparte para que se derrita completo cuando lo terminan hirviendo, porque se hace en una olla hirviendo. De verdad, maravilloso. Y que además tuvimos la suerte de probarlo, porque nos dijeron que no es fácil de conseguir, pero acá en el mercado de San Telmo está. Así que buen apetito. Y ahora vamos a probar el locro. Es como una sopita de origen indígena. Y no es fácil conseguirla porque se prepara solamente en las fechas patrias, en el 25 de mayo o en el 9 de julio. Y nos dijeron que este es buenísimo, así que estamos de suerte. A ver. Bácame. Vamos ahí. Ya no siento la lengua, lo siento. Está muy rica. Yo no sé por qué pensé que me iba a saber a maíz. Creo que tiene maíz. Pero como el granito del maíz. Y está muy, muy rica. Muy, muy rica. Es como una sopita de res, pero potenciada. También tiene frijoles, ¿verdad? Sí. Muy rica. De verdad, sustanciosa, sabrosísima. Yo diría que buenísima para revivir al día siguiente después de tomarte muchas copas de vino. O sea, para ti hoy, pues. Exactamente. Y te lo acompañan aquí con como con la misma masa con la que preparan las empanadas. Imagino que se puede mojar. No sé, quizás esto no se hace, pero yo creo que puede hacerse así. Divino, pero muy caliente. Miren a este peluchito que me acabo de encontrar, un capibara caminando en medio del mercado de San Telmo. Es la primera vez que estamos en un video juntos fuera de Venezuela. Yo creo, claro. Es que nunca me había viajado de fuera de Venezuela. Es verdad, muchachos, no lo puedo creer, qué bonita esta experiencia. Vamos a comer, vamos a hartarnos a comida argentina, que es de las mejores del mundo. Porque aparte yo vine directo del aeropuerto para acá, así que bastante hambre cargo y ya nos estamos desmayando. ¿Cómo se nota que este niño tiene 23, 24? 24. 24 añitos y todavía tiene las pilas de, no sé, un Nico eso de chiquitico, está así. No te creas. Ha ido como a 15 países en 3 días. No te creas, uno se pone una careta para los videos de YouTube. Sáquenme de aquí, por favor. Y que pestañea si quieres auxilio. Ajá. Necesitas ayuda. Bueno, vamos a seguir probando. Llegó uno de los momentos más esperados en este video y es probar las carnes argentinas a la parrilla. Nosotros nos vamos a pedir un bife de chorizo que tengo entendido que es como la punta trasera en Venezuela. Pero también voy a preguntar si tienen ojo de bife, que es como el ribeye y eso es divino. Y nada, por supuesto, al punto, como le dicen acá, que para nosotros sería como término medio, que esté jugosito. Estoy impresionado de los precios en este lugar. Si tú eres argentino y estás viendo este video, déjame aquí en los comentarios si es porque me vine a este mercado que al final parece ser como turístico y tienen precios de extranjeros, o es que los precios en Argentina están vueltos locos. Estaba buscando un lugarcito para probar las carnes en donde estoy. Cuesta 26.000 pesos argentinos, que si cambias al dólar paralelo, que aquí le llaman dólar blue, vendrían siendo como unos 22 dólares, pero si cambias al dólar oficial vendrían siendo como unos 25 dólares y me parece costoso. Pero llegamos a ver un restaurante aquí al ladito que valía 40.000 pesos argentinos, 350 gramos de carne. O sea, eso es casi 40 dólares para redondear por 350 gramos de carne. O sea, es más de 100 dólares por kilo. No. Impresionante los precios. Pero bueno, vamos a ver si está tan buena como su precio. Y les mostramos ahorita. Amo demasiado la amabilidad de los argentinos. Les digo, mire, ¿puedo pasar a grabar? Claro, todas las fotos que quiera. Entra, miren esta delicia de todo lo que tienen acá. Estos vegetalitos. Por acá tienen los pinchos. Me da un poco de risa que diga que ¿puedo pasar a grabar? Y me dice que sí, obvio. Como una expresión de ellos, sí, obvio, claro. Qué espectáculo. Miren, y lo hacen ahí con leña, con madera. Uf, no. Esto se ve divino.
Nos acaba de llegar, miren, yo creo que va a ser lo más delicioso de toda esta probadera de comida, el bife de chorizo, una proboleta que también es muy típico acá en Argentina, es un quesito hecho a la parrilla que le ponen ahí orégano, especies, tomatito, y también tenemos unos vegetales a la parrilla que hacen en este lugar que se llama Bar de Pinchos en el mercado de San Telmo. Vamos a probar a ver qué tal. Pedacito con grasita, miren, y jugosito, rojito como se debe comer la carne. Me voy a meter este pedazote de carne. ¡Ay, restriégatelo! ¡Wow! Es jugoso, qué cremoso. Yo no soy de lo que les gusta echarle ningún tipo de salsa ni nada a la carne, sino solamente un poquito de sal y a la parrilla. Pero acá le echaron como un pesto, un chimichurri que hace el cocinero y está wow. Ahora vamos a probar la proboleta, que es el quesito a la parrilla. Miren qué rico. Dios mío. 20 puntos para este lugar. Y además, bueno, ensaladita, vegetalitos a la... miren esto. Esto es como calabaza, creo, pero le ponen como una cremita de leche, un quesito ahí por encima con pesto. Podría acostumbrarme a tener un canal de comida nada más acá en Argentina, yo. ¡Ay, qué rico! O sea, todo lo que hemos probado ahí está increíble y lo que falta. Todavía nos faltan varios platos. Bueno, sé que hay infinitos platos argentinos, pero hasta que el estómago aguante el día de hoy probando delicias. Muchachos, la carne en Argentina ustedes mejor que nadie saben que es una de las mejores del mundo, si no podemos decir que la mejor del mundo. Así que esto no va a decepcionar de ninguna forma, estoy seguro de eso. Ey, este chimichurri que tiene arriba está bueno, yo. Más que la propia carne, que es indiscutiblemente espectacular, el aliño, el chimichurri que le pusieron encima, además carne siempre término medio, muchachos. Van a vivir la verdadera experiencia de comerse algo como esto. Te la voy a robar, Emma. Me voy a comer toda la carne. Mira esta maravilla. Mira ese rosadito así. No. Como tiene que ser. $48.000 pesos, que si le sumamos la propina, y fue lo que en verdad pagué, $52.000 pesos 800. Eso es aproximadamente unos $45 y fue lo que nos costó la carne con el queso proboleta y la ensaladita que justo acaban de ver. Honestamente me parece que está demasiado costosa Argentina, sin embargo estaba muy rica esa carne, no se puede negar, pero wow, yo en Caracas voy a un restaurante que venden carnes argentinas y me salen en 15, 18 dólares. Ahora estoy dudando, ¿será que no son carnes argentinas lo que me venden allá? Porque también están muy buenas las carnes en Caracas Meat, pues un restaurante en Caracas. Pero es que acá no me lo puedo creer. O sea, ayer fuimos a un restaurante, 7 personas, a comer carne. No lo grabamos porque, bueno, ya habíamos tenido un día de grabación y al final fuimos a disfrutar entre amigos. $350 entre 7 personas, o sea, fueron $50 por persona y comimos bastante, obviamente carne de primera, jugosita, espectacular. Ahorita estoy en un mercado y pagué $45, o sea, no es solamente en un restaurante fancy, sino también en un mercado popular, por así decirlo. Se ve que es bastante turístico, pero igual, o sea, todos los precios de Argentina están muy locos. Muévete, muéstrame tu cordura. Muévete, todo con sabrosura. Salimos de ese restaurancito de carne y nos vinimos como a una pastelería en donde pedimos una media luna que usualmente se suele desayunar como con café, porque acá en Argentina se desayuna muy dulce, pero ustedes saben que yo prefiero desayunarme unos huevitos revueltos con aguacate, algo más salado y ya dejar esta media luna para el postre, pero no fue lo único que pedimos. Miren, asómense para acá, tenemos un pastelito de dulce de leche, por acá un alfajor de maicena de los más tradicionales
y la media luna y por supuesto un buen matecito. La muchacha nos va a explicar cómo se prepara el mate. ¿Cómo están? Bien. Esto nosotros lo llamamos bombilla, mate, ¿sí? O sea, mate le llaman al envase en donde va el mate Claro, también. donde va el mate, sí. Ok. Y esto es yerba mate. Yerba ¿sí? mate, ok. Esta yerba es tradicional. Hay también yerbas saborizadas de miel, menta y jengibre, frutos rojos, naranja, hay un montón. Esta es la tradicional, no tiene ningún agregado, ¿sí? Ok. Bueno, re importante del mate, no tienen que mover la bombilla, ¿sí? Esto no lo muevan, no lo sacan, no nada. Se tiene que quedar quieta ahí, pues se puede tapar, ¿sí? Ok. Yo les voy a cargar yerba acá. Hacemos tipo una especie de montañita. Se pone como de un lado del Claro, mate. sí, eso es como para que la yerba dure más. Entonces lo que hacen ustedes es ponen de este lado el agua y le pueden poner azúcar, miel, stevia, edulcorante, lo que quieran, o tomarlo amargo. Nosotros lo solemos tomar amargo, pero bueno. Así lo vamos a probar, amargo. Ponen un poco de agua acá, el costadito este. Y después cuando se va lavando la yerba, van a ver como que empiezan a flotar los palitos de la yerba o no tiene tanto sabor. Ahí se le vuelca un poquito y se le tira la yerba esta nueva que está sin mojar. Al fondo. Es como para reponer la yerba, digamos. Ajá. ¿Sí? Bueno, lo pueden probar ahí. Siempre pónganle poca agua, no tan lleno, porque si no se enfría rápido, se les lava. Queda más rico así, ir subiéndose de a poquito. Listo, pues. ¿Sí? Así mismo. Y Bueno. acá todo el mundo comparte la misma bombilla. Sí, re. Es tradicional. Sí, lo compartimos entre 5, 8, no importa, muchas personas. Listo. Ahí generan anticuerpos. Tal cual. Bueno, que disfruten. gracias. Estos son de los míos. Yo también compartiría el pitillo, la bombilla, como le dicen acá, sin problema. Aunque Valerie me está mirando como que no. Bueno, vamos con el mate primero. Y luego le vamos a probar a Dani de mi bombilla. Ayer, cuando hicimos el encuentro, bueno, este video saldrá 3 días después, pero ayer tuvimos un encuentro acá en Buenos Aires, nos dieron a probar un mate y estaba como más lavado, porque se ve que ya le habían echado varias veces agua, estaba como más suave. Este que está acá tiene un sabor más intenso, me imagino que bueno, porque lo acaba de servir. Pero sí, sabe como un tecito, en verdad no me sabe tan amargo. Sí es como sabor a té, pero no es tan amargo. Creo que me podría acostumbrar y sobre todo si te lo inculcan desde pequeño, esto es algo que sin duda parte de la cultura argentina, todos los argentinos tomando mate. Y llegó la hora de endulzarnos, voy a probar el alfajor. Uy. Te reto a comerte un alfajor en menos de 1 minuto sin tomar agua. Ya lo hicimos una vez y fue terrible. Miren, divino. El dulce de leche, divino. La textura súper sabrosa, pero se siente como una polvorosa. Bueno, yo amo el alfajor y está muy bueno. Yo voy a probar este pastelito que es también de dulce de leche. Parece una obra de arte, o sea, miren esta belleza. Voy a meter un mordisco al medio, que es donde está el dulce de leche. ¿Qué tal? Sonó crujiente. Está crujiente, pero no está tan dulce. Pensé que iba a estar más dulce. Tiene tantas láminas como de la masita y no tiene tanto dulce de leche en el medio. Aunque me parece que es una combinación perfecta. El dulce de este postre con lo amargo del mate, por así decirlo. Ahora quiero probar la media luna. Que... ¿Sabes qué me provoca realmente? Como mojarla en un cafecito. ¡Qué rico! Buena.
Está demasiado rica. ¡Wow! Sabe pancito dulce, está muy rica. ¡Wow! Dame un cafecito. Ya veo por qué se lo comen para el desayuno. Porque de verdad que mojadito ahí con café es espectacular. Aunque sigo manteniendo mi postura, prefiero unos huevos con palta, con palta. aguacate. Bueno, para nuestros futuros seguidores argentinos. Es verdad, eso está muy bueno. Y ahorita vamos con el alfajor. Vieron, es difícil. Siento como 100 años más tarde. la pastosidad en la boca. Y vamos a cerrar este video en la pizzería más famosa de Buenos Aires. Le dicen Guerrín, pero en teoría debería ser Guerrín. Vamos a pedirnos la que más solicitan. Acompáñanos. Es la pizza. Lo venden por trozos. Es una mozzarella. Esta es una mozzarella. La masa es súper gruesa. Tiene bastante queso. Ahora la vamos a probar. Esto se ve. Muy buen queso. ¡Wow! Ujú. Con razón. O sea, Y a pesar de que la masa está gruesa, está esponjosita. no Guau. es dura. No, nada dura, nada dura. Está No, no. riquísimo. Me encantó. Yo no soy muy fan de las pizzas así tan simples, pero el queso está tan bueno que hace que la pizza sea todo lo que tiene que ser. O sea, tu pizza ideal tiene ¿cuántos? 5 o 6 ingredientes. Mi pizza ideal, por lo menos unos 4. Es verdad. Sí, yo también. Pero esto está increíble. Me la podría comer todos los días. Caray, todos los días. Y esto no fue lo único que pedimos. Se vienen cositas. Pizzitas. Acá está la segunda pizza que nos llegó. Es con pimentón rojo. Acá le dicen morrones. Y jamón. Y también queso mozzarella. Y unas cuantas aceitunas. Es una de las más pedidas. Por eso la ordenamos. Nos lo recomendó el taxista. Es verdad. Vamos a ver qué tal. Tremendo mordisco, ¿no? ¿Qué quería llegar a la aceituna? Se comió media pizza. Que quería llegar a la aceituna. ¡Wow! Váyate. Está alucinante. Llegar a la aceituna. Yo no quería llegar a la aceituna. Ah, a ti no te gustan las aceitunas, ¿verdad? Está buenísima. Está demasiado buena. Epa, no, de pana, el queso. Yo siento que este está un poco mejor que la mozzarella, porque evidentemente la mozzarella es bastante pan, una capa de queso. En cambio acá tenemos el pan base, pero una capa de jamón, una capa de salsa, una capa de queso, una capa... Miren el grosor de ese pimentón, por favor. No, Esto no. ya le da un toque mágico. Y bueno, para quienes les gustan las aceitunas como a ti, Yo soy fan de la aceituna. Saludcita, mi Vamos a hermano. ver para allá. que viva Portugal en las venas. Wow. Falta una. ¿Cómo se llama esta pizza? Esta es la fugaceta. Esta es una pizza, podríamos decir, un poco rellena porque tiene como quesito por dentro, pero también tiene una gran cantidad de queso y cebolla por arriba. Esta pizza, si bien la pizzería Guerrín la ha adaptado a su receta, creo que es proveniente realmente de Uruguay, corríjanme si me equivoco allá abajo en los comentarios. Ah, mira. Pero se ha adaptado también a la cultura rioplatense, a la cultura bonairense, que hicieron su propia versión, ya que la pizzería Guerrín en un principio se hace famosa por su mozzarella, pero luego empezó a introducir diferentes tipos de pizza, como la que vimos ahora, que tiene el morrón y tiene el jamoncito y así, y trajeron la famosísima fugaceta que tiene un rellenito así de jamón, parece prácticamente un sándwich, ¿no? Porque es pan, jamón, pan, después un montón de queso mozzarella y después cebollita como, ¿cómo podríamos decir? Como cuando lo cocinas por arriba, gratinada. Gratinada. Un montón de cebollita gratinada por arriba, así que ¿quieres hacer Mira, los honores? ya va, voy a hacer una pausa rapidito. Si tú que estás viendo este video
No sigues a Dani, no entiendo. Ay. No entiendo qué está pasando. De verdad, o sea, este niño es un genio, un mega crack. Lo admiro demasiado, es sumamente inteligente. Así que, pausa. O después de terminar este video, Sí, vayan termina el y video, síganlo. que la retención es importante y todos necesitamos real Miren, desde para que seguir yo- comprando pizza. Desde que llegamos, nosotros nos hemos comido todas las pizzas con la mano. Pero notamos que alrededor la gente se la come con cubierto. Y yo digo, wow, súper sofisticado. Esta creo que lo amerita. Pero todo el mundo se Sí, bueno, está estoy comiendo como- todas con cubierto. Es como está esparramada. Sí, este así lo que- amerita. Vamos a probarlo así. A ver. Creo que hay un poquito de masa en mi queso con cebolla. Siempre tiene que abundar el queso en las casas, muchachos. Mmm. Eso es lo más importante. Mmm. La abundancia de queso provoca estas cosas. El queso es demasiado bueno. ¿Tu favorita? Sí, mi favorita. Entre las tres que probamos. No probé el anterior. Ah, verdad. No como pimentón, no probé el anterior. Entonces Pero esta- automáticamente esta habría sido tu favorita. No, porque no me gusta la combinación con la cebolla y de verdad está muy, muy buena. Yo amo la cebolla en la pizza. Déjame probar otro más. ¿Por qué? Porque quiero Porque puedes. y porque Y puedo. si quieres pedimos 2 completas también aquí. Caray, ¿me vas a compartir de tus tenedores? Y eso que Ay, miren- verdad. Miren que Valerie no comparte ni el mate, muchachos. Eso suena muy feo. Pero es verdad. Agarra aquí. Soy Dani comiendo. Así es. Hay que agarrar un poquito de todo para que Claro. tenga sabor, vamos. Así es. Tiene jamón. Ujú. No le había sentido el jamón. Está rellena con jamón. Muy buena. Desastre. Desastre. Wow. Wow, wow, todo demasiado wow. Pero que está muy buena. Habla duro. Una explosión de sabores. Nunca me había probado una pizza así. Muy O buena. sea, increíble. Qué vaina tan buena. Vi de que verdad. está abierto desde 1932. Y un dato muy importante, es el lugar más barato en el que hemos comido en todo este tour gastronómico en Buenos Aires. Imagínense que un slice de pizza era más barato que un pastelito de los argentinos. Así que ya saben, si tienen poco presupuesto y quieren una pizza deliciosa, acá en Pizzería Guerrín pueden encontrar estas delicias. Por las 3 que probamos, pagué $9, poco menos de $9, como $8.8. Así que están a muy buen precio. O pizzería Guerrín, si lo quieres decir. Como se lee de verdad. Tú decides. Y así, viajeros, desde la Plaza de la República frente al Obelisco, damos por culminado este tour gastronómico en Buenos Aires. Se comió rico, se gozó demasiado. Estoy segura que nos faltaron muchos platos más. Si quieres mencionarnos algunos abajo, a ver si nos da tiempo de comerlos antes de irnos de Argentina. O para nuestra próxima visita. O para nuestra próxima visita. Gracias por llegar hasta acá. No olvides suscribirte, comentarnos y darnos like. Nos vemos en unos días con un nuevo video.